La conspiración sobre el asesinato de Fidel fue una constante que, según duró, por casi medio siglo. Existen páginas dedicadas a esta conspiración que los expertos aseguran se mantuvo durante la vida del ya fallecido Fidel Castro. Una tras otra se intentó hacer caer al líder cubano con una cantidad bastante importante de planes para quitarlo del medio. Según los teóricos de estas confabulaciones, todo se intentó, desde el clásico envenenamiento fracasado por una de sus examantes como Maritza Lorenz, hasta el complot que se haría en la ONU por medio de un oficial de policía que le encendería uno de sus puros, pero con una carga mortal de explosivos. Práctica que se desechó debido a que, según expertos, hubiera puesto mal a la nación huésped, y entre otros intentos, uno de los más sofisticados fue el traje de neopreno, contaminado con una bacteria que le ocasionaría poco a poco la muerte. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿en realidad hubo tantos intentos? Y si así fue, ¿qué es lo que realmente se buscaba con ello? ¿Era realmente un blanco tan importante Fidel Castro? Años atrás, Chávez siempre cultivó la paranoia de que era inoculado de cáncer por medio de la CIA y que esto lo llevaría a la tumba. Al final, desde luego quedó como un mártir a la causa por un enemigo común para la nación y hasta para otros países. Sin embargo, más allá de las consecuencias políticas, económicas y demás, cabría pensar con lógica lo realmente práctico de estas supuestas agresiones a los líderes o dictadores que se quieren mantener de por vida ante sus naciones como dirigentes, héroes y mártires. Existen atentados o magnicidios que han resultado. Tenemos el ejemplo clásico de Kennedy. En México, Luis Donaldo Colosio, que aunque no fue presidente, se le consideró un magnicidio por las consecuencias y repercusiones políticas que tuvo. Hitler fue víctima de muchos atentados que quedaron en la historia. El más conocido de todos fue la Operación Valquiria, de la que existen dos versiones cinematográficas. Mussolini no pudo escapar a su destino, siendo asesinado por su propio pueblo. Y es que muchos de estos atentados han cambiado el rumbo, no solo de una nación, sino incluso del mundo entero, como el caso del archiduque Francisco Fernando, que dio pie a la Primera Guerra Mundial. ¿El magnicidio de Fidel desencadenaría una consecuencia como esta? Afortunadamente, nunca lo sabremos, o tal vez ya no sucedería. Y es que el propósito de este video es recapitular si en verdad era necesaria la muerte de Fidel para la CIA. Por supuesto que Fidel para los Estados Unidos era como una piedra en el zapato, pero este incómodo personaje seguía, después de casi 50 años, siendo fundamental, o en algún momento de la historia dejó de ser importante, pero había que seguir manteniendo el status quo. Porque a final de cuentas un personaje como este debe mantenerse heroico, y si se puede quedar como un mártir a la causa, mejor. Sin embargo, durante casi medio siglo fue invulnerable a los más complicados atentados a su persona. Para quienes conocen estas teorías se darán cuenta de que algunas resultan tan absurdas como imprácticas. ¿Cómo explicar que la CIA pudo quitar del medio a muchos personajes que amenazaban sus intereses y a Fidel lo dejó vivir hasta el último de sus días? El tema es que Fidel no murió por un atentado, gobernó por muchos años y además de una edad avanzada. No se ven hombres durmiendo en los portales y arropados en periódicos. A pesar de nuestra gran pobreza actual, no hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país. El tema es que Fidel no murió por un atentado, gobernó por muchos años y además de una edad avanzada. Por supuesto que existe también la teoría de su doble, una teoría que dejo en la descripción del canal de Himnos Bofeo porque no deja de ser interesante. Ahora que hemos hecho los comparativos, habría que pensar si en verdad hubo tantos atentados de los cuales el mismo Castro bromeaba diciendo que de ser un deporte olímpico, él tendría la medalla de oro. O es que fue una serie de actos que se tenían que inventar para mantener la expectativa sobre el liderazgo de Fidel Castro. Y es que hay hechos que pensar como ¿seguía siendo Fidel un blanco interesante e importante para los Estados Unidos? Y si dejó de ser importante, ¿cuándo ocurrió este desinterés? Y habría que pensar, ¿eran estos atentados una desviación del gobierno para no ver detalles como la gran fortuna que según Forbes tenía el mandatario, que según asciende a más de
900 millones de dólares. Quedan muchas cosas por esclarecer entre logros y avances de Cuba y sus rezagos comerciales y culturales. Sin embargo, lo que es innegable es que Fidel ya forma parte de la historia universal, un espíritu indomable que mantuvo sus objetivos siempre. Guste o no, Fidel fue una figura importante de inspiración para muchos líderes de América Latina. Si el video te gustó, por favor dale like, compártelo y suscríbete para ver más videos como estos. En la descripción te dejo el video sobre la teoría del doble de Fidel, de mi amigo Hypnos Morfeo.